El tema de hoy, tema 7, es la oposición en el ministerio. La oposición en el ministerio. Es interesante este tema porque generalmente a veces los pastores, los ministros tratan como que estas cosas no ocurrieran, ¿no? Así como que nunca pasó nada en la iglesia. Siempre estuvo todo bien, toda la gente es buena, se porta bien, todos están guiados por el Espíritu de Dios, nunca hubo divisiones, ni herejías, ni problemas, ni conflicto, ni envidia, ni discordia de ningún tipo. Entonces, parecería ser un tema que no es necesario tratar. Pero como a nosotros nos gusta meter el dedo donde duele, vamos a tratar este tema porque desde que la Biblia comienza, el capítulo 4 de Génesis, empezamos a ver esta capacidad del ser humano para convertirse en opositor, para oponerse a lo que es de Dios. Y así, digamos, este espíritu, que le llamamos en principio el espíritu de Caín, se ha manifestado en la iglesia a lo largo de toda la historia, tanto en Israel como en la iglesia de Jesucristo. Vemos el capítulo 4 del libro de Génesis para empezar, porque siempre es bueno comenzar por aquellas cosas que están por primera vez en la Biblia para entender el carácter de las cosas que vendrán después. Y es la presentación en el capítulo 4 de un gran conflicto que existe en la iglesia en general. Dice así, Génesis capítulo 4, 1, el hombre se unió a su mujer Eva, estoy en la NBI yo, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Entonces el Señor le dijo, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como a una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Vamos a leer hasta aquí. Acá tenemos el primer conflicto entre hombres del cual habla la Biblia. Por primera vez, un conflicto entre hermanos. Las circunstancias eran simples. Estos hermanos se presentaron delante del Señor, cada uno para expresar su gratitud, para presentar una ofrenda de gratitud delante del Señor. La ofrenda de Caín fue una ofrenda que estaba relacionada con su esfuerzo personal, con su trabajo, con aquello a lo que él se dedicaba. Entonces él trajo de lo que él hacía una parte que consideró interesante presentar delante de Dios, y así, en su propio corazón, en su propia voluntad, en su deseo, en su propia idea de cómo agradar a Dios, Caín se presenta delante de Dios. Acá vemos claramente que Caín se presentó primero. Luego dice la Biblia que Abel presentó un corderito, más allá de que el corderito, como dice acá en la NBI, cosa que no dice la Reina Valera, era un corderito gordito y todo eso. Es lo más gordo de ellas, ¿no? Dice, pero tiene digamos, menos importancia que lo que significa en realidad la ofrenda de Abel. La diferencia fundamental entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es que la ofrenda de Abel manifiesta fe y la ofrenda de Caín no manifiesta fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, dice, por la fe Abel ofreció
un más excelente sacrificio. Así que la diferencia acá no es la gordura de la oveja, digamos, o si los rabanitos que presentó Caín no eran los de Almolonga, sino que eran chiquititos, ¿me comprende? No es una cuestión de cosas materiales, sino la razón, la forma en la que cada uno de ellos se presentó delante de Dios. ¿Y por qué dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 4, que Abel presentó un más excelente sacrificio por la fe? Porque el sacrificio de Abel tenía su origen en la revelación de Dios. Abel presentó delante de Dios un cordero. Abel presentó delante de Dios un sacrificio con derramamiento de sangre. Abel presentó delante de Dios una proyección del plan de redención de Dios. Así que evidentemente la comunión, la relación entre Dios y Abel previa al sacrificio era mejor que la relación entre Caín y Dios. Podríamos decir, Caín hizo un gran esfuerzo, pero de su propia voluntad, de su propio humanismo. Podríamos decir, Caín es el primero de los religiosos. Es el primero que intenta agradar a Dios por sus propios medios. No entiende la distancia que separa a Dios del hombre. No entiende la santidad de Dios. No entiende la diferencia entre el carácter de Dios y el carácter del hombre. Y piensa que devolverle a Dios, aunque sea un poco de lo que Dios mismo ha plantado. ¿Quién plantó la tierra, dice el libro de Génesis en el capítulo 1? Dios. De toda planta que da semilla según su género. Devolverle a Dios ese gesto, digamos, del esfuerzo humano podía ser agradable delante de Dios. Sin embargo, Abel se presenta delante de Dios con revelación. Se presenta delante de Dios manifestando que él entiende que su vida no le pertenece y ofrece un cordero en su lugar, ofrece un sacrificio en su lugar, un derramamiento de sangre que es lo único que permite la remisión o la redención de los pecados. Amén. Este conflicto es el conflicto de la iglesia de todos los tiempos. Es decir, siempre la religión intentará perseguir a la revelación. Siempre los religiosos de cualquier tiempo de la historia pretenderán matar aquella revelación de Dios naciente en aquellos que han hecho una búsqueda sincera de Dios por medio de la fe. Fíjense que con toda intencionalidad el relato explica que Caín ofreció un sacrificio previo. Si Caín hubiera ofrecido sacrificio y Abel no hubiera ofrecido ningún sacrificio, la religión se queda tranquila, ¿me comprende? O sea, Caín hubiera ofrecido un sacrificio delante de Dios, los rabanitos, la zanahoria, no sé qué es lo que presentó delante de Dios, pero no hubiera habido un contraste entre el esfuerzo humano y lo revelado por Dios. Pero al presentarse Abel con una ofrenda revelada, fruto de la comunión, fruto de la intención de Abel por presentarse delante de Dios correctamente, eso despierta inmediatamente la persecución. Y es un poco la historia de la Biblia. O sea, la Biblia te vas a encontrar con que José fue un hombre de revelación. Pero al tener él revelación y comunión por Dios, sus hermanos lo vendieron en esclavitud, padeció, simplemente porque él había tenido una revelación del plan de Dios. Tenemos en la Biblia innumerables ejemplos de esto. Cuando Dios levanta a un hombre, como delante de ese hombre se levanta una oposición. Moisés, un hombre que tuvo una revelación de Dios, que tuvo un encuentro con Dios, pero en su peregrinar por el desierto, mientras él lideraba al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, tuvo rebeliones diferentes de hombres que religiosamente, es decir, que tratando de establecer su voluntad personal, resistían aquello que era revelado por Dios. David, el rey ungido de Dios, revelado por Dios como rey, resistido por Saúl, el rey anterior que intentó servir a Dios conforme a su propia voluntad, de la manera que le pareció a él. El problema no es
aquellos hombres que se pierden en su humanismo o en su religiosidad por querer entender y hacer las cosas como a ellos les parece. El problema es que cuando eso ocurre, ellos intentan matar aquello que viene del corazón de Dios. Se transforman en enemigos de lo genuino. Y eso ha ocurrido en la iglesia todo el tiempo. Fíjese que cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con innumerables ejemplos. Jesús es un ejemplo. Jesús vino a traer una revelación del Padre. Dice que al Padre, a Dios, nadie lo había visto jamás, sino que el unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿no es cierto? Dice eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 17 y 18. Él lo dio a conocer. Pero en cuanto Cristo dio a conocer al Padre, los religiosos de su tiempo, poder político, sí, pero fundamentalmente el poder religioso, confabuló y se reveló delante de Dios. Ahora, esto es una cosa que nosotros tenemos que entender, que es la vida de la iglesia, no podemos ignorarlo. Mire lo que dice el capítulo 2 del Salmo. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos. El diablo nunca se divide. El diablo no se divide. Jesús le enseñó esto a los discípulos. Le dijeron, por el príncipe de Belcebú echa fuera a los demonios. No, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces ¿cómo prosperará Satanás? Satanás no se divide, Satanás se une. Acuérdense, no sé cuándo hablamos de esto, si el domingo o algún día de esto que hablamos, que Herodes y Pilato no se hablaban, porque lo despreciaba. Pilatos despreciaba a Herodes porque era un rey títere. Y Herodes despreciaba a Pilato porque era el gobernador impuesto por el César y era el que manejaba los ejércitos. Y Herodes tenía muy poco poder como rey, porque solamente podía hacer determinadas cosas, pero no tenía el poder militar. El poder militar estaba en manos de la potencia que ocupaba Israel. Así que había entre ellos una envidia y unos celos y una cosa terrible, pero cuando Pilato se quiere lavar las manos y sacarse de encima el cargo de conciencia de enviar a Jesús a la cruz, se lo envía a Herodes. Y Herodes lo toma como un gesto de amistad. Dice, mirá, cómo me tiene en cuenta Pilato, ¿no? Cómo respeta mi opinión, me envía a este hombre. Sin embargo, lo hizo para sacárselo de encima. Pero resulta que ese hecho hizo que Pilatos y Herodes se pusieran de acuerdo y enviaran a Cristo a la cruz. Cualquiera de los dos hubiera tenido autoridad para detener semejante barbaridad. Pero dice, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, contra el Cristo, ¿sí? Ahora, el Cristo no solamente es el Cristo que nosotros conocemos, que habitó aquí entre nosotros en carne. Cristo es hoy el que está sentado a la diestra de Dios Padre, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, cuando se levantan contra Cristo, se levantan contra la cabeza y contra el cuerpo. Es decir, se levantan contra la iglesia del Señor. ¿Me comprende? Si el Señor padeció persecución, pues ¿cómo nosotros vamos a sacar la barata? No somos mejores que Él.